días, como si fuesen un cine de barrio, seguimos con la doble sesión. Tomás nos ha dado una conferencia excepcional y ahora seguimos con una persona que me causa una doble satisfacción presentar. En primer lugar, porque el conferenciante de hoy es una persona culta, inteligente, sensible y es además sacerdote. Y porque esa persona culta, inteligente y sensible es amigo personal mío. La vocación sacerdotal le pilló en tierra de Campos y en alguna medida ha seguido siempre vinculado a ella. Ahora está alrededor de lo que yo creo que es la capital mundial del románico, sí. Aguilar de Campoo. Es amigo, ya lo he dicho, no solamente mío, sino fundamentalmente de esta casa de Mensajeros de la Paz. Y en tal calidad es el presidente de la sección infantil de Mensajeros de la Paz en Castilla-León. Hoy, ¿de qué nos va a hablar? Es curioso porque desde el año menos 70.000, donde que se produjo la revolución cognitiva, ha llovido un montón y hemos conseguido atravesar todos los mares y todos los desiertos, hemos puesto el pie en la cumbre de todas las montañas, hemos bajado a todas las cimas oceánicas, hemos llegado a la Luna, a Marte, y hay sondas que se dirigen hacia el Sol y más allá de nuestro sistema planetario. Y sin embargo, a pesar de los 70.000 años que han transcurrido, no hemos comenzado todavía con el viaje más corto, más intenso y más difícil, que es el viaje hacia nosotros mismos. Y es un viaje muy complejo. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida está presidida por nosotros mismos, pero ese viaje, esa introspección, exige el conocimiento de saber dónde estás, de cuáles son tus potencialidades, la responsabilidad de saber cuáles son tus limitaciones y en alguna medida nos estamos jugando en ese viaje el equilibrio y la felicidad. Ortega y Gasset decía que la cumbre, la cúspide de todas las cualidades humanas se resumían en la bondad. Y es curioso que bondad pegue con felicidad. Luego está, una vez ubicados, saber cómo nos hemos de relacionar y sobre todo cómo establecer los vínculos. En ese pequeño viaje nos va la vida. Y de eso precisamente nos va a hablar Ricardo, y por eso lo he traído, porque el tema es apasionante y porque sé que Ricardo es, además de amigo, una persona culta, sensible e inteligente. Adelante. Muy bien. Gracias, Federico. Bueno, la culpa de estar aquí es tuya, y otra cosa, yo vengo a esta casa muy libre, porque es un trocito de mi casa también, y vengo a aportar, a traer algo. Y dos cosas antes de empezar también, es que gracias por conocerte. Te conocí, viniste a ayudarnos a una situación muy difícil que vivíamos en una casa, Mensajeros de la Paz, no hace falta dar muchos detalles, y nos solucionaste unos problemas muy serios y difíciles que teníamos. Te conocí también y a ti me ayudaste a conocer a un autor, Stefan Zweig, no se pronuncia así muy bien en alemán, pero genial, descubrí un autor que me encanta. Y también contigo descubrí Ladakh, el Himalaya de la India. Magia, qué bien. Bueno, que venimos a traer aquí, la verdad es que no sé muy bien qué es. Quítate la mascarilla. Sí, así, verdad, sí. No sé muy bien qué es lo que traemos. ¿Qué traemos los buscadores? Pues preguntas, es lo que traemos. La mayor sabiduría es preguntar, siempre preguntar. Y lo que traigo son 2 cuentos, un relato y unas citas de otros, porque con otros aprendemos. Y lo que traemos es, ¿qué buscamos los buscadores de hoy? ¿Qué buscamos? ¿Cómo buscamos? ¿Dónde? ¿Qué nos pasa? Y todo es compartir de una manera muy breve en esta casa de San Antón varias cosas. Y el viernes vamos a calentar también un poquito esta casa, porque el viernes aquí se celebra una fiesta importante, que es San José. Pero además, Ángel, el padre Ángel, celebra 60 años que es sacerdote, 60 años en el mismo día. Así que vamos a calentar un poco motores, vamos a brindar, dar gracias, imaginar, y con relatos
y brindamos por él y damos gracias también por él. Lo primero que traigo es una cita, un autor que se llama Alvin Toffler, un grande buscador espiritual en la cultura moderna, y tiene esta cita que para mí es clave. Dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Esa es la guía básica para mí y para mucha gente. Donde yo estoy nos movemos grupos de adultos que nos decimos somos buscadores y lo llamamos talleres de leer y pensar. Y esta cita la tenemos de cabecera: aprender, desaprender y reaprender. Porque estamos viviendo unos tiempos que se nos ha roto el mundo que hasta ahora creíamos que conocíamos. Y estamos en una fase donde un mundo está terminando, una civilización, una cultura, un modo de creer, de pensar, de la cultura también. Se nos ha roto, se está terminando y está fraguándose algo nuevo que no sabemos muy bien lo que es. Estamos en un tiempo germinal de cambio. Aprender, desaprender trayectos hechos y reaprender de nuevo, eso es pura sabiduría. Eso es puramente ser buscadores. Y otra cita de Albert Einstein. Bueno, como él lo ha dicho, nos permitimos el lujo de gente sabia. Dice algo para mí también grande y para los buscadores. Dice: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y vivir. Del señor Albert Einstein. Somos mucha gente que nos sentimos un poco incómodos ahora mismo y nos sentimos buscadores, donde tenemos más preguntas que respuestas, y eso nos motiva a andar, a caminar, a buscar. Como tú eres un experto de la montaña y un amante de la montaña, yo estoy en la montaña palentina, un lujo, un lujo. Entonces ya hemos contactado a un grupo que nos llamamos grupos de marcha nórdica. Salimos una vez a la semana. Nuestras herramientas para caminar son siempre 2 bastones especiales, están preparados para hacer marcha nórdica, un frontal, porque siempre se nos hace tarde y volvemos de noche, un frontal para iluminar el camino, una ruta, un mapa, un GPS. Pues son las herramientas para los buscadores de la vida. Y como traigo unos cuentos, voy a empezar por el primero. Este es de Jorge Bucay, o por lo menos se lo he oído contar a él. Los cuentos, una vez que se cuentan, ya no tienen autor, navegan de por libre. Y los cuentos tienen la magia de transmitir sabidurías no usando mucho el cerebro, sino abriendo el corazón. Y entonces generan cosas importantes. Este cuento se titula Los 2 viajeros. Vamos a imaginarnos que estamos en unos siglos anteriores donde la sociedad era muy diferente. Le voy a leer y luego nos imaginamos que esto ocurre en la puerta aquí de San Antón también. Los 2 viajeros se titula. Y dice así: en la puerta de una ciudad había un anciano fumando con su pipa y al lado un niño jugando. De repente llega un viajero, como eran los de antes, que venían andando, no había otro medio, y venía con un atillo de ropa al hombro, así nos lo imaginamos, un palo, una ropa con los 4 enseres, venía caminando así. Se acerca al viejo y le dice: buen día, anciano, vengo de muy lejos, dígame, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y el anciano le dice: ¿cómo es la gente del pueblo del que vienes tú? Y entonces respondió: mi pueblo es un pueblo desgraciado. La gente es desagradable. Todo el mundo compite entre sí. Cada uno quiere quedarse con lo del prójimo. Nadie ayuda a nadie. El maltrato es la norma. Es muy difícil sobrevivir allí. Por eso me fui para buscar un pueblo mejor. Cuánto lo siento, le dice el viejo. En este pueblo la gente es exactamente igual que en el tuyo. No vas a encontrar la diferencia.
Entonces me iré, buscaré un pueblo mejor que este, dijo el caminante, y se marchó. Al rato, otro viajero llegó, también tenía un atillo de ropa al hombro, también se acercó al viejo y le dijo: ¿cómo es la gente de este pueblo? Y el viejo volvió a repetir la pregunta: ¿cómo era la gente del pueblo del que vienes tú? Y esta vez este joven contestó: en mi pueblo la gente es maravillosa, muy amable. No hay trabajo para todos y por eso me fui. La gente es tan bondadosa, tan solidaria, todos éramos amigos y ninguno hacía cosas sin pensar en el bien, en el mejor bien de los otros. ¿Cómo es la gente de este pueblo? El anciano contestó: la gente aquí es exactamente igual que de donde vienes tú. Pasa que el pueblo es tuyo. El niño entonces increpó al viejo: ¿pero qué haces? ¿Por qué les mientes? Les dijiste a los dos cosas diferentes. Y el anciano le dijo: claro que son ciertas las dos, porque tú podrás ver solo aquello que buscas, solo aquello para lo cual tienes ojos. Y si vives todo el tiempo buscando a la gente dañina y perversa, eso lo verás fuera de ti. Si en ti está el mal, verás el mal alrededor tuyo. Pero si dentro de ti eres bondadoso, verás a tu alrededor gente buena. Si puedes aprender a confiar en los demás y que los demás confíen en ti, esa es la gente con la que te rodeas. Los cuentos tienen moraleja. Nos imaginamos que eso ocurre aquí, a la puerta de San Antón. Esta es una casa buscadora. Ángel, el padre Ángel es un buscador. Toda la vida ha sido un buscador. Y en esa puerta nos imaginamos que viene gente con montones de preguntas y atillos. Algunos incluso pueden decir: vengo buscando una religión mejor, porque la mía... Y otros, y al final nos imaginamos en la puerta diciendo: pues lo que buscas lo tienes dentro de ti mismo. Lo que a ti te habita por dentro, eso es lo que vas a mostrar. Lo que crees es lo que vas a crear. Y lo que creas es lo que crees. Bueno, cuentos para buscadores. Nos imaginamos así un montón de gente, religiosa, no religiosa, de una religión o de otra, o de ninguna, buscadores. Y todos estamos un poco incómodos en todos los sitios, porque estamos buscando, en unos tiempos de crisis geniales, pues nuevas rutas, nuevas respuestas, nuevos lenguajes, nuevos simbolismos, porque lo que se ha vivido hasta ahora conocido se ha vuelto en crisis. Es como que de repente se nos ha crecido el pie y el calzado que tenemos ya no nos vale. Estamos creciendo. Bendita crisis. Pues ese es un cuento, para mí, de buscadores que nos motiva a tanta gente a encontrarnos, a reinventarnos. Y vivimos una crisis, yo lo digo por mí, y yo estoy encantado con esta crisis. Encantado, ¿eh? No la de la pandemia, ¿eh? Esa es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? La crisis cultural, religiosa, social en la que nos movemos. Me encanta, porque es una crisis para reinventarnos, para movernos, para no quedarnos en lo conocido, para ponernos en marcha y para todos. Y esa crisis también la vivimos, yo lo digo, en mi casa, en mi religión, en mi espacio. Leo un texto de un teólogo que se llama Pagola, un grande, dice esto sobre mi casa, ¿eh? Me parece muy claro, dice: muchos de los que se acercan hoy a nuestras iglesias, a nuestras parroquias, no se encuentran con el Evangelio directamente. Lo que perciben es el funcionamiento de una religión multisecular con signos de envejecimiento. El Evangelio queda ocultado por un conjunto de prácticas, costumbres, lenguajes y fórmulas religiosas que a muchos les resulta cada vez más difícil comprender y aceptar. No es fácil identificar con claridad en el interior de esta religión la buena noticia que proviene de Jesús. Este es un dato que tenemos que considerar. Atrapada en el interior de una religión en crisis, la fuerza original del Evangelio queda bloqueada para los hombres y las mujeres de hoy. Por eso lo primero que se aprende en los Evangelios no es una doctrina, no es una nueva religión sobre Jesús, sino es un estilo de vida. En eso andamos buscadores, un poco incómodos, pero a la vez un poco acelerados, ilusionados por encontrar, contar y vivir. Y traigo un segundo cuento, y así los dos, y también alguna cosilla más. Traigo un segundo cuento. Yo me imagino mucho
en esta casa también, donde este cuento sucede todos los días. Sucede todos los días. Incluso este cuento, me imaginaba, pensaba en ti, Federico. ¿Ah, sí? Cuando nos conocimos en Valladolid, tú venías con un saco al hombro de lo que dice este cuento. El autor no lo conozco, no sé. Pero bueno, como los cuentos cuando se cuentan no tienen amo, allá va. Se titula Los dos hermanos. Dice así. Eran dos hermanos que cultivaban juntos una finca muy fértil y se repartían a partes iguales la abundante cosecha cada año. El uno era soltero, el otro hermano era casado. Al principio todo iba muy bien, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado por las noches, pensando, esto no es justo, mi hermano no está casado, se lleva la mitad de la cosecha. Yo tengo mujer, 5 hijos, de modo que cuando yo sea anciano tendré todo lo que necesite. Sin embargo, ¿quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es mayor que la mía. Entonces se levantaba de la cama, iba en secreto donde vivía su hermano y vaciaba en el granero de él un saco de su trigo. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse a sí mismo, esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer, 5 hijos y se lleva la mitad de la cosecha. Yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo acaso que mi hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo? Y entonces se levantaba de la cama, llevaba un saco de grano al granero de su hermano y le dejaba allí para el futuro. Pero un día se levantaron de la cama los dos al mismo tiempo. Tropezaron el uno con el otro, cada uno con su saco. Y muchos más años más tarde, cuando se habían muerto estos dos hermanos, el hecho fue conocido por toda la comarca y los ciudadanos levantaron un templo en ese lugar, escogieron para ello el sitio donde los dos hermanos se dieron un abrazo y llevaban un saco el uno para el otro, porque decían que en toda la ciudad no había un lugar más santo que ese. Esta es una casa de sacos de granos. Aquí entra mucha gente, cada uno con su saco. Tú traes tu saco, otro trae su saco. Cuando te preocupa que lo del otro es más importante o tan importante como lo tuyo. Y esas son las dinámicas que nos mueven, básicamente, a la mayor parte de la humanidad. Mi saco le comparto con el tuyo, porque tu necesidad es importante o más que la mía. Mientras hablabas, me ha venido a la cabeza una frase de Ortega y Gasset. Decía que los principios fundamentales, que la gente por fundamentales entiende que no se pueden revisar, Dios, patria, justicia, dice, son precisamente por fundamentales los que se tienen que revisar todos los días. De hecho, él decía que los extremismos en política, y hoy lo tenemos hasta en la sopa, derivan efectivamente de no revisar los principios fundamentales. Mi pregunta es, ¿entiendes que los buscadores tienen que revisarlo todo, hasta los principios fundamentales? El Roto, el dibujante del País, decía el otro día, cada vez que me meto más en mis principios esenciales, siento más claustrofobia. Le escuché al Roto esa conversación. En efecto, los buscadores tienen que abrirse en todos los sentidos. Claro. Hay una imagen que se habla siempre en las historias de las espiritualidades. Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión solo, hablamos de un concepto mucho más amplio. Y siempre se usa una imagen de fondo que es como muy compartida en los buscadores de sabios espirituales en muchas corrientes religiosas de la humanidad. Siempre se pone el ejemplo del agua y el recipiente. La espiritualidad es el agua. El recipiente es donde ese agua se ve, se piensa, se dice, se experimenta, se celebra. Lo que se nos ha roto es el recipiente con el que traíamos el agua. En el mundo nuevo sociocultural, cambio que estamos viviendo, se nos ha roto el recipiente, pero la esencia es el agua. Hay que revisar todo. Pero no porque
sean verdades o mentiras, sino porque una cosa es la esencia, las búsquedas, lo que a ti habita tu corazón, y otra cosa es el modo que eso lo piensas, lo organizas, te implica en la vida y lo compartes con otros, o lo vives dentro de una corriente religiosa determinada. La esencia, todo hay que revisarlo, todo, siempre, tenerlo siempre en cuestión. ¿Eres de los que piensa que el siglo XXI conlleva además ya no solamente una implicación ética, sino además una implicación social? Claro. Es decir, todas tus virtudes, que pueden que sean tremendas, no valen absolutamente para nada si no están vinculadas en alguna medida con todos los que te rodean en forma inmediata. Y esa es la esencia de todas las religiones a lo largo de la historia. Los grandes, siempre místicos, los profundos, los buscadores honrados en cualquier siglo que hemos vivido en la historia, no diferencian, esa es la unidad. La armonía, lo que crees, lo que eres, lo que piensas y lo que haces, eso lo explicaba muy bien Gandhi, tienen que ir en armonía. Y no se puede quitar un elemento de otro. Crees lo que eres. Lo que eres y lo que haces, eso es lo que a ti por dentro crees. No se puede sostener una cosa sin la otra. El hacer es básico. Entrevistaba a una amiga, Carmen Quintanilla, que va a pasar también por estos micrófonos, que se ha dedicado a la mujer y las familias rurales. Ajá. Es la presidenta de AFAMER y diputada honorífica del Parlamento Europeo. La pregunté ¿por qué esta vocación volcánica, por toda tu entrega? Y me dijo, por mi abuelo. Mi abuelo me dijo, si al final de tus días no llegas con las manos llenas, no habrás vivido absolutamente para nada. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y el otro día Peridis, el arquitecto Peridis, que será un gran arquitecto, pero es muy sabio. Y tan vinculado a Aguilar de Capó. Tan vinculado. Y una cosa también muy bonita, hablando de cosas. Él decía que una máxima para él de vida es, que al final, eres lo que das. Me parece muy sabio. Eres lo que regalas. No lo que tienes consigues. Eres lo que tú das y regalas. Eso es tu esencia. Es muy importante también. Es la creencia básica de cualquier experiencia religiosa profunda, de buscadores. Eres lo que das, eres lo que haces. Y lo que haces lo tienes en relación a un misterio que te envuelve, que es más que tú también. Esas son las dinámicas profundas de buscadores de andar la vida en montones de espacios. Ética, destino, personalidad tienen que cambiar forzosamente porque cambian los usos sociales. ¿Crees que hoy la sociología, el pragmatismo de servir a los demás, evitar, como hemos oído antes, acabar con el hambre, con el no acceso a la cultura, tiene que prevalecer sobre las ideologías estrictamente políticas o estrictamente religiosas? Tienen que prevalecer y a la vez tienen que ser su propia esencia también. El ejercicio de la política es muy honroso, porque es servir a lo común, a lo de todos, a lo público, a un mundo mejor, a una sociedad mejor. Y la esencia de una experiencia creyente es desarrollar el amor como modo de vivir, modo de ser, modo de actuar. Porque la creencia profunda es con un Dios que es amor. No existe profundamente una cosa sin la otra, en cualquier campo de estos grandes que hablamos. Y todos son necesarios. Necesitamos que en el campo social la gente se mueva, nos movamos por lo de todos, por la ciudad de todos, por el mundo habitado de todos. Y la política es una cosa pues muy loable y muy necesaria. Igual que una experiencia religiosa también tiene que ser honrada, tiene que ser muy loable y tiene que pasar siempre por el bien común y el bien social. Antes has citado a un autor, Stefan Zweig, austríaco, que se suicidó antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial. Uno de los relatos de él, un relato relativamente corto, fue Los ojos del hermano eterno. Y es la peripecia de un hombre ético que gana la guerra como militar, se gana el prestigio como juez, pero se retira de la vida pública, entra en conflicto con sus hijos por las herencias,
se retira predicando y al final acaba sus días como el más miserable de todos los miserables. Eso que es loable y leído en la novela de Stefan Zweig está muy bien. Pero hoy esa actitud frente al mundo, ¿crees que es posible, es recomendable? ¿No sería mejor que esa vocación de este hombre por el servicio, por la persecución de la ética, se volcara en los demás en vez de evadirse del mundo? Yo creo que lo de evadirse no funciona bien. Otra cosa es que hablamos por evadirnos, otra cosa es silenciar, otra cosa es buscar espacios dentro de la vida donde no te evades, sino que lo que haces es profundizar más. La evasión es huir, es irte de algo. Me parece a mí, en este tema me parece que en vez de evadirse lo que hay que hacer es integrarse, es estar. Otra cosa es que a lo mejor también lo que plantean es que en momentos determinados, con las creencias o formas con las que se están funcionando, no son las adecuadas, se han quedado obsoletas y hay que buscar unas nuevas. Pero la solución no es evadirse, es seguir buscando el modo de cómo estar dentro de la casa, del mundo y de la vida, integrado mejor. No evadirte, sino más dentro. Para mí, evadirse es ir, huir. Y en cambio estar dentro, entregarse, buscar, los buscadores no huyen. Los buscadores siguen andando, buscando. Y generalmente se encuentran más respuestas de la gente humilde, de la gente que te rodea, de la gente que te recrimina o simplemente de la gente que vive contigo esperando algo de ti. Claro. Permanentemente. Bueno, la vida son preguntas abiertas todo el día desde que amaneces. Y estar con oídos, sensibilidades, ojos, olfato, aprendiendo de cada experiencia que te aportan con quien te encuentras, es la universidad de la vida. Es la experiencia básica donde se aprende, donde conectamos, donde recogemos en unos y otros las búsquedas. Y las búsquedas que funcionan bien y otras que hay que retroceder y buscar por otra vereda. Traigo una cosa añadida. Me parece que está muy relacionado con la conversación. Venga. Una cosa que a mí me gusta mucho es de Leonardo Boff. Es un teólogo de los grandes que tenemos esta historia y además ahora es uno de los grandes que están dando muchas vueltas sobre la mística de estar integrado por un mundo, que el mundo es casa de todos. También ha influido mucho en la última encíclica de Francisco. El mundo es una casa común y no se puede percibir hoy día cualquier búsqueda seria si el mundo no le consideras también como tu casa. Tu aportación, todo en el sentido relacionado con la ecología, con la justicia social, con un modo de vivir, bueno, y algunas cosas de como nos hablaba antes el presidente de Amica, en esa línea. Bueno, pues es que es un grande, cuenta que estaba en un encuentro en Roma, interreligioso, gente muy solvente de diferentes religiones, había un encuentro en Roma, y entre él participaba el Dalai Lama, muy querido y apreciado, ¿no? Por ti. Pues cuenta esto Leonardo Boff. Dice, en una mesa redonda sobre religión y paz entre los pueblos, dice, en la cual, entre otros, participábamos el Dalai Lama, y él se refiere, y yo, le pregunté en un turno luego de mesa redonda, le pregunté, Su Santidad, ¿cuál es la mejor religión? Le preguntan al Dalai Lama. Y dice, yo esperaba que dijera, pues mira, el budismo tibetano, o las religiones orientales que son más antiguas que el cristianismo. Pero el Dalai Lama, dice, hizo una pequeña pausa, sonrió, me miró muy fijamente a los ojos, dato muy importante también cuando alguien comunica algo, ¿no? Y afirmó, la mejor religión es la que te aproxima más a Dios y al infinito. Es aquella que te hace mejor. Y entonces yo le volví a preguntar, ¿qué es lo que me hace mejor? Y él respondió, aquello que te hace más compasivo, más sensible, más desapegado, más amoroso, más humanitario, más responsable, más ético. La religión que consiga hacer eso de ti es la mejor religión. Y yo sigo dando vueltas, dice él, a esta respuesta tan sabia, tan profunda, muy relacionado. Realmente no existe la casualidad, sino que estamos inmersos en una causalidad continua.
Todo lo que servimos, todo lo que valemos, lo que hacemos, lo que no hacemos, repercute en los demás. Los hijos son el reflejo de los padres en una cadena inmensa, y todo lo que tú has conseguido es lo que has conseguido dejar en los demás. ¿Lo entiendes así? Sí, totalmente. No se puede entender de otra manera. Yo, mi experiencia personal, soy sacerdote, pertenezco a una religión que, según las estadísticas, hace poco han publicado unas encuestas aquí en España, entre población de menos de 50 años para abajo, y dicen que cuáles son las instituciones en nuestra sociedad que menos credibilidad tienen. Bueno, mi religión, mi iglesia, es la tercera que menos credibilidad tiene en el ranking. Las dos primeras, por pura curiosidad. Las dos primeras, espero no meter la pata, ¿eh? La primera son, en este caso eran primero los políticos, en segundo lugar los banqueros, y en tercer lugar se refiere a la institución iglesia, la que menos credibilidad tiene. Yo me encuentro más cómodo hablando de fe, de experiencia y de creencias con personas no de la casa o no religiosas, porque nos permitimos hablar de lo profundo que a cada uno nos mueve de una manera sin el bagaje en el que cada uno estamos metidos. Y entonces, y a la vez, me duele porque estamos en una época de buscadores. Y la esencia, el agua, lo que cada uno se enriquece, nos mueve, nos motiva, es lo que te hace a ti que sea tu truco de vivir. Pues todos tenemos que aportar a esos trucos de vivir las experiencias profundas que nos mueven, religiosas o no, creyentes o no, y todas, el punto de unión donde nos encontramos siempre a la hora de dialogar es cómo el mundo es mejor, cómo los seres humanos encontramos aguas que nos hagan mejores y cómo nuestras vidas son más llenas y tienen más sentido. ¿En alguna medida crees, Ricardo, que nos hace falta algo más de iniciativa personal, espiritual, más que seguir unas doctrinas y unas normas institucionales que muchas veces se han quedado obsoletas o que se han quedado huecas? Sin lo primero, lo segundo, estamos ahora con un cartel puesto en nuestros sitios, dice, perdón las molestias, estamos en obras. Y en otros lugares incluso hay otro cartel, estamos liquidando. Liquidación por derribo. Liquidado por derribo o por traspaso o porque este lugar se ha vuelto obsoleto. Pero lo esencial es lo primero. Solo cuando dentro de ti te habita algo que para ti es luz, es sentido, es fuerza, es humanización, es lo mejor de ti, es cuando eso mejor de ti encuentras tu sendero religioso. Si no, lo segundo no se sostiene. Tú tienes que ser también quien experimentas por ti mismo que el misterio que te envuelve saca de ti lo mejor. Y en el recorrido y en el sendero que lo encuentras, sea religioso o no. Y ahora mismo estamos en una experiencia muy bonita donde gente no religiosa están encontrando por sí mismos senderos que aprendemos todos, muy interesante, que nos sirve para todos. Y a mí me parece que eso es un enriquecimiento en las puertas del siglo XXI recién estrenado, que es una novedad en la historia. Mucha gente buscadora desde sitios diferentes, nos estamos enriqueciendo y aprendiendo juntos a andar el trozo de historia que cada uno nos toca. Y a mí me parece que eso es lo profundo. Para religiosos o no religiosos, creyentes, no creyentes, de todo tipo. Identidad, ética y destino. Supongo que son aspectos que afectan al ser humano en general, al margen de su ideología religiosa, y que de hecho todas las instituciones religiosas, asiáticas, africanas, europeas, lo persiguen. En definitiva, lo que tratamos es de estar mejor y de hablar de ese equilibrio, esa felicidad y ese servicio a los demás. Ese es el sentido, tiene que ser el eje de cada persona. El espacio para habitar y pisar el trozo de que cada uno andamos cada día tiene que ser desde ese lado. Yo aporto, entre todos los grandes sabios de la historia de buscadores, claro, para mí mi maestro lo he encontrado en Jesús de Nazaret, como maestro, como sabio. Y yo para mí también siempre tengo por dentro un texto que él hablaba mucho, él lo decía mucho, y es muy sencillo, dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá.
Y decía la gente de aquel tiempo, porque quien busca, encuentra. Quien necesita, pide y recibe. Y quien llama, se le abren puertas. Y ya en tiempos, hace 21 siglos, cuando él hablaba estas cosas con la gente de su tiempo, no les decía, o te apuntas a una nueva religión, o aquí no hay nada que hacer, o lo único que decía era estas profundizaciones. Busca, pide, siéntete siempre un necesitado, un aprendiz, un buscador. No hayas por la vida un saberlo todo. Siempre sé un caminante, siempre. Y si buscas, encuentras. Encontrarás tu agua, tu modo, tu sabiduría, regalada y donada, ¿no? Bueno, Jesús parece sugerir una invitación a la iniciativa personal. Si algo tuyo no es tuyo por dentro, no terminas de ser como soberano de tu propio caminar, siempre en relación a él. Bueno, vamos llegando al final. Muy bien. No quiero que te quedes sin sacar de la maleta todas las citas, cuentos y que nos quieras contar. Sí, no traigo más, solo traigo esos 2 cuentos, esos ratos, pero sí traigo una cosa muy importante. A estas horas de la mañana hay mucha gente buscadora, mucha gente con sacos, que les importa sumar al bien de los otros. Y las casas de las que yo estoy al lado, nuestras casas de mensajeros, de menores, de Castilla y León, pero también las de Andalucía, y las de Extremadura, y las de Canarias, y las de Castilla-La Mancha, casas donde todos los días se ejercita las espiritualidades de las pequeñas cosas. Ahora mismo en una casa, no digo nombres, porque estas cosas son confidenciales, ¿no? En una casa están ahora estas horas pendientes porque en un hospital están interviniendo a un niño que tienen en acogimiento en la casa con un tumor en el cerebro. Y le están interviniendo ahora por la mañana. Y están todos pendientes a ver cómo sale. Hace unos pocos días falleció una niña en una casa que tenemos también, de que además de que niños que tienen la tutela, la Junta de Castilla y León y nosotros responsables de ellos, además tienen una parálisis cerebral. Y después de 5 años en la casa, llegó su momento y se fue de último viaje, falleció. La experiencia de los educadores de esa casa, esos 5 años volcando lo mejor de sí, acompañándoles, esas son experiencias para ellos, muy importantes. Estamos viviendo una sociedad donde montones de gente aportan granos, regalos, sacos al montón de los otros. No son noticia, pero sostienen el mundo y la vida de mucha gente. Entonces me parece que la vida funciona con las espiritualidades de la gente que hacen pequeñas cosas permanentemente. Y el mundo funciona y gira. Bueno, y esta casa San Antón, esto es una escuela de estas cosas también. El mundo funciona, gira. Con montones de gente que falta grano en ese montón. Cojo mi saco y voy para allá y aporto un poquito. En definitiva, el mundo será mejor si nosotros decidimos que sea mejor. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Muy bien. Ha sido entrañable la charla. Y creo que estos miércoles de San Antón son compatibles con algo que Ricardo y yo, que somos buscadores, vamos a hacer, que es tomarnos un café con leche, como la Catedral de Burgos. Bueno, aquí damos por terminado el acto en estos miércoles de San Antón. Ya voy perdiendo el control de las conferencias que ha habido y creo que eso es buena señal. Nos seguimos enraizando y tengo la impresión de que nos vamos a quedar. Ya sabéis, los miércoles de San Antón, un punto de encuentro sociológico, cultural, desde la madrileña Iglesia de San Antón, todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora española. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Federico. Gracias.